Hola, bienvenido a la 13ª jornada del cultivo del almendro ecológico. Hoy vamos a hablar sobre aspectos clave del cultivo del almendro. Vamos a hablar sobre esta serie de puntos, comenzando por la planificación y diseño de una plantación. Y la primera cuestión que nos deberíamos de hacer es, ¿puedo plantar almendro en mi finca? Debemos de saber que el cultivo del almendro es un cultivo de clima mediterráneo preferiblemente. Debemos de conocer el periodo de lluvia y las cantidades registradas. También deberíamos de conocer si vamos a cubrir los requerimientos térmicos del cultivo, en este caso requerimientos de horas de calor y de horas frío, siendo lo más importante cuál es el periodo de helada. En cuanto a suelo, es un cultivo que no es muy exigente, si bien a un mejor suelo pues tendremos una mayor producción. En cuanto al suelo, deberíamos de estudiar sus características físico-químicas y su profundidad. ¿Y cómo lo estudiaremos? Con analítica y mediante calicata. Debemos de decir que el almendro es un cultivo que no tolera un suelo salino, sí tolera un suelo calizo y es un cultivo sensible a la asfixia, por lo que tenemos que tener cuidado con las capas freáticas que podemos tener en el suelo. Y con todo esto, al realizar un mapeo del suelo y para a futuro sectorizar nuestra plantación en función de ese suelo, porque el suelo suele ser algo bastante variable. La siguiente cuestión que debemos de hacer es ¿qué almendro utilizo y a qué marco? ¿Qué variedad? Pues en primer lugar que escape a la helada, que se adapta a la finca, porque lógicamente hay variedades que se adaptan mejor a unas zonas que otras. Luego, ¿utilizo una variedad o utilizo varias variedades? Depende de la superficie de la finca, puede ser interesante utilizar varias variedades para escalonar la recolección, escalonar tratamientos, diversificar riesgos. En cuanto a patrón, pues los patrones más utilizados son los patrones híbridos del melocotonero por almendro, como son el GF677 y el Garnet o G por N. En cuanto a las características de estos patrones, el Garnet es un patrón más vigoroso y que es resistente a nematodos. Estos patrones se utilizan tanto en riego como en secano. Luego, en cuanto a patrones francos o patrones de semilla, son patrones que se dedican principalmente a secano. Son patrones sensibles a la asfixia, con los que tenemos que tener cuidado, porque si en un momento dado el árbol pierde el injerto, podemos tener un árbol que nos produzca almendra amarga, con lo que podemos incorporar almendra amarga a nuestra producción. ¿A qué marco de plantación? Pues en función de las características de la finca. Es decir, el marco de plantación que utilicemos pues va a depender si estamos en secano o en regadío. Si estamos en secano, usaremos un marco de plantación amplio, porque la competencia se va a manifestar a nivel de suelo. Si estamos en un regadío, la competencia ya no es por el suelo o por el agua, sino que es por la luz. Entonces esos marcos se suelen estrechar más. Un marco de secano normalmente puede ser un marco de 7×7 y un marco de regadío pues puede estar en torno a 6×7, 6×4, 6×5. También dependiendo del método de recolección, se va a usar un marco u otro. Por ejemplo, si vamos a usar un vibrador de paraguas invertido, necesitaremos un espacio entre árboles de como mínimo 5 metros. Si por ejemplo vamos a usar una cabalgadora, pues esa distancia entre árboles ya no será tan importante, podemos usar marcos más estrechos, como por ejemplo un 6×4 o inferiores, pero debemos de tener en cuenta que esa máquina a la hora de maniobrar necesita una distancia de al menos 10 metros en el final de la fila, es decir, necesitamos preparar esa finca con esos caminos de servicio. Luego, ¿cómo preparo la finca? Pues el suelo, debemos de retirar el cultivo interior, principalmente si hemos tenido almendro en esa finca, pues debemos de retirar todas esas raíces y eliminar lo máximo posible de raíces, porque el cultivo del almendro es un cultivo que produce alopatina, que son sustancias que hacen que el cultivo de almendro que se vuelva a poner en esa finca, teniendo todos los requerimientos, no crezca lo que debería. Luego necesitamos hacer un laboreo profundo sin volteo del terreno, que suele ser en torno a 1 metro, y luego en un momento dado, si necesitamos modificar las pendientes porque tenemos riesgos de encharcamiento, deberíamos de tenerlo en cuenta. Es una labor cara, pero es necesaria, sobre todo en zonas pues, donde tengamos esos riesgos de encharcamiento. Además, también deberíamos de tener en cuenta si usamos caballón o no. En zonas donde tengamos riesgo de encharcamiento no tendremos otra opción que usar caballón, aunque el caballón es algo que va a dificultar las operaciones en la parcela, es una práctica necesaria en determinadas fincas.
para evitar principalmente la asfixia. Ahí podéis ver un árbol, ahí en esta foto de abajo, que está afectado por hongos de suelo. En este caso ya pasamos al diseño de riego. Pues el diseño de riego debería ser en función de las características del suelo, principalmente la velocidad de infiltración, que va a determinar cómo es el bulbo húmedo. Como podéis ver, pues dependiendo del tipo de suelo, pues vamos a tener una forma de bulbo húmedo u otra. También el diseño de riego pues será en función del marco de plantación y de la dotación de riego. Pasamos a hablar del agua. ¿Por qué el agua es tan importante? Porque es el primer factor limitante de cualquier cultivo. Porque el agua se gasta en la evapotranspiración, principalmente en la transpiración. ¿Por qué ocurre esto? Porque el árbol realiza la fotosíntesis, que es el proceso por el cual el árbol, a través de agua, sales minerales, luz solar y dióxido de carbono, produce glucosa y oxígeno. Claro, pero ese proceso genera calor y ese calor se disipa mediante la transpiración y por eso es necesario el agua. Es necesario para esa refrigeración mientras la transpiración. Si no se tiene agua, la fotosíntesis se para y entonces lo que se para también es el crecimiento y la producción. Luego comentar también que claro que el almendro es capaz de sobrevivir sin agua, pero lógicamente lo que hace el árbol es parar la transpiración, parar la fotosíntesis, lo que hace es aguanta pero sin producir. Luego otro aspecto importante es con respecto al agua es cómo manejo el suelo, sobre todo si estoy en una zona en la que tengo poca agua. Por ejemplo, si en este caso hablamos de cultivos con cubierta vegetal, pues hay que hablar que tienen muchos efectos positivos, principalmente que disminuye la erosión, que aumenta la vida en el suelo, aumenta la biodiversidad, facilita el tránsito por la parcela, pero claro, también deberíamos de hablar que esa cubierta vegetal y sobre todo en zonas secas, insisto, es una cubierta que compite por el agua y por los nutrientes. También decir que no se consigue una mayor producción y luego cuando estamos y dejamos una cubierta autóctona, lo que ocurre es que estas plantas que están adaptadas a vivir en esa zona rápidamente consumen el agua y los nutrientes que serían para nuestro cultivo. Entonces debemos de tener en cuenta también esos factores negativos. Desde luego la cubierta tiene muchos factores positivos, pero también tiene otros factores negativos que deberíamos de tener en cuenta. El manejo recomendado en zonas secas sería mantener la cubierta en los periodos durante los cuales no exista competencia, pues por ejemplo en otoño e invierno no habría problema mantener la cubierta, y eliminar esa cubierta mediante un laboreo somero cuando se entre en competencia. En cuanto a un manejo recomendado para una zona más húmeda, podríamos mantener una cubierta en el centro de la calle, preferiblemente sembrada por lo que os comentaba antes, y que sea controladamente sigue pastoreo, es decir, mantener la cubierta en el centro de la calle y laborear, como podéis ver en la imagen, debajo de la copa de árbol. Eso, insisto, para zonas que sean un poco más húmedas. Luego pasamos a cómo gestiono el agua de riego. Pues en primer lugar dispongo de dotación legal de riego y una vez que dispongo de dotación legal de riego, ¿cuánto riego? Pues tenemos varias formas de poder orientarnos en este aspecto. Pues, en este caso, el balance hídrico es un método bastante extendido en el cual, mediante unos factores es decir, la evapotranspiración del cultivo, coeficiente cultivo y coeficiente cobertura del suelo, podemos estimar cuánta agua gasta nuestro cultivo. Luego, utilizando también medidas directas como pueden ser sondas, cámaras de Scolander. Como podéis ver aquí arriba, pues tenemos unas sondas donde nos van diciendo cuál es el estado de humedad de nuestro suelo y la ideal es que siempre nos mantengamos en esa franja verde. Además del balance hídrico y de las medidas directas, pues debemos de analizar el cultivo, el análisis visual del cultivo, es decir, la finca hay que visitarla y en conjunto de estos tres medidas lo que nos debe valer para determinar cuánto regamos. Luego, en cuanto a cómo regar, pues si tengo dotación suficiente, debo de regar pues, en función de la demanda, es decir, que lo que me pida el árbol, pues yo se lo doy. Entonces, estamos hablando de riegos de 6.000 metros cúbicos de hectárea
o aproximado. Si no tenemos agua suficiente, deberíamos de aplicar un riego deficitario controlado. En este caso, cuando vamos a aplicar un riego deficitario controlado, lo que hacemos es que aplicamos un déficit en la fase en la que el cultivo es menos sensible. En este caso, como podéis ver, la fase 3, que es la que coincide prácticamente en verano, es una fase que, como podéis ver abajo, una almendra que ya prácticamente está desarrollada, terminada, y entonces es la fase menos sensible, y ahí sería el momento de aplicar ese déficit hídrico. En el resto de fases, pues vamos a intentar, si tuviéramos que aplicar un déficit, pues vamos a intentar que en esas fases, en la fase inicial, fase 2, fase 1 y fase 2, y en post cosecha, vamos a intentar que ese déficit hídrico sea lo menos estricto posible. En cuanto a la fertilización, ¿por qué es necesaria la fertilización? Porque el cultivo extrae nutrientes del suelo, cosecha, poda, pérdidas que también tenemos. Es necesario un abonado completo y reponer todos los nutrientes. Lejos quedan los abonados de NPK, es decir, hay que tener todos los nutrientes en cuenta, como son los macros y todos los micros, como podéis ver en la diapositiva. Luego, comentar que la materia orgánica es determinante. ¿Por qué? Pues porque nos aumenta la microbiología del suelo. Luego hay que tener en cuenta que un suelo sin vida no se debería de considerar ni un suelo. Luego hablamos también del complejo arcillo-húmico, que es, por así decirlo, el almacén de cationes del suelo. La unión entre una partícula coloidal de arcilla y una partícula de humus forman lo que podéis ver en la imagen, y eso lo que ocurre es que es un almacén de cationes en el suelo. Comentar también que los niveles de materia orgánica de los suelos donde se cultivan almendros normalmente son muy bajos. Prácticamente nunca llegan a un 1%, y deberíamos de intentar tener unos niveles necesarios de un 2 o un 3%. Luego, ¿cómo realizo una planificación de abonado? Pues, en primer lugar, lo que debería de estimar es qué producción esperada voy a tener. Luego, ¿qué me aporta el suelo? Luego, ¿las analíticas son correctas? ¿Tengo algunos nutrientes en exceso, en defecto? Y dicho esto, ¿qué necesito aportar? Siempre teniendo en cuenta la ley de factores limitantes, es decir, siempre habrá algún nutriente que sea el que nos esté limitando la producción, y posiblemente el resto lo tengamos de sobra. ¿Cómo aporto los nutrientes en ecológico? Pues lo aporto vía suelo, pues con materia orgánica que bien será sólida o líquida, con sulfato de potasio, sulfato de magnesio, calcio, micronutrientes. Vía foliar también es una vía bastante interesante. Aunque el aporte es pequeño, el efecto que produce en el árbol es muy interesante, y máxime cuando estamos hablando de cultivo de secano. Como digo, imprescindible. Y existen multitud de productos nutricionales que podemos usar para aplicar en foliar en nuestro cultivo de almendro ecológico. Un manejo recomendado en cultivo de almendro ecológico en secano, siempre y cuando teniendo en cuenta en función de las extracciones y la analítica, deberíamos de hacer una aportación al suelo de materia orgánica, que deberíamos de hacerla en torno a noviembre y diciembre, y luego 3 aplicaciones foliares, que haríamos una justo después de floración, otra en engorde de fruto y otra en post cosecha. Y con esto sería una recomendación general de un abonado de un almendro ecológico. Luego pasamos a la poda. ¿Y por qué es necesaria la poda? Como ya sabéis y habréis visto en otros vídeos, es necesaria para cumplir un objetivo: estructura resistente. Lo primero, aquí podéis ver una foto donde un árbol no se ha podado correctamente, y cuando ha cargado, pues esa estructura se ha roto y se han roto esas ramas. Luego, para maximizar la producción y mantenerla a lo largo del tiempo, para facilitar las labores de cultivo, y también hay que tener en cuenta el control del volumen de copa cuando estamos hablando de fincas de secano o riego deficitario controlado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en este tipo de fincas? Que nosotros no podemos dejar el árbol que crezca todo lo que él quiera, porque nos puede venir un año bueno en el que ese árbol vegeta y hace un gran crecimiento, pero claro, todos los años no son iguales y no tenemos la misma pluviometría, y puede ocurrir que luego nos venga un año seco. Entonces tenemos un árbol con una copa muy grande y tenemos muy poca precipitación, por lo que el árbol lo va a pasar muy mal. Entonces, ¿cómo debemos nosotros controlar eso? Mediante poda, reduciendo ese volumen. Luego, una recomendación práctica de manejo sería una poda más intensiva durante el año 1, año 4, donde vamos a formar una estructura del almendro, y a partir de ese año 3-4 ya disminuir la intensidad de la poda, manteniendo la estructura y manteniendo la producción.
También me gustaría comentar cómo mantener la producción. Hay que decir que el almendro es acrótono, es decir, que tiene mucha dominancia apical. La última yema es la que más crece, la que tiene dominancia. Y el tallo nuevo, cuando cortamos, siempre sale a partir de ese corte, es decir, siempre cercano al corte, la última yema que está cercana al corte es la yema que más crece. Otra cosa interesante es que necesitamos madera para seguir produciendo. ¿Por qué? Porque la madera envejece y deja de ser productiva. Las flores comienzan a aparecer en madera de 2 años principalmente, pero progresivamente, como esa madera se va haciendo vieja, esa madera deja de tener flores. Como podéis ver en la imagen, esto es un tallo de una rama de un almendro en este caso. Aquí podéis ver 2024 que no tiene flores, 2023 tiene flores y 2022 tiene flores, pero empieza ya a tener menos flores. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nosotros debemos de llegar con esto? Que nosotros necesitamos madera nueva todos los años. ¿Para qué? Para que nosotros necesitamos madera en 2024, madera nueva, para que en 2025 esa madera sea de 2 años y esa madera vaya produciendo flores. En cuanto a plagas y enfermedades, ¿qué se necesita para un manejo adecuado? Pues, en primer lugar, un diagnóstico precoz, es decir, detectar rápidamente el problema que tenemos. Luego, valorar el umbral de daño económico, porque puede ser que detectemos un pequeño foco que no sea interesante tratar. Si no preveemos que ese foco vaya a ir a más, pues posiblemente no sea necesario o posiblemente sí. Determinar el método de control. Y como os decía, ser rápido, porque el momento de la anticipación es muy importante para minimizar el daño en la plantación y disminuir el coste de cualquier manejo que haya que realizar. ¿Qué productos fitosanitarios se pueden usar en ecológico? Pues, como sabéis, existen muy pocos productos utilizables en cultivo ecológico. Para saber si un producto es utilizable, un fitosanitario es utilizable en agricultura ecológica, deberíamos de consultar en el registro del mapa y esos productos deben estar certificados en ECO y que su uso esté autorizado en almendro. En cuanto a enfermedades, pues tenemos los compuestos cúpricos, que son los más utilizados y prácticamente lo que se tiene para el control de enfermedades en ecológico, como son las sales orgánicos, sales de cobre, oxicloruro, óxido cuproso, y orgánicos pues tenemos lignosulfonatos, tagluconatos, también tenemos productos como el azufre y preparados microbiológicos que se están empezando a usar, pero bueno, todavía su uso no está muy extendido. En cuanto a plagas, pues tenemos los productos que podéis ver ahí: piretrina, aceite parafina, azufre, zariactina, Bacillus thuringiensis, y depredadores y parasitoides, pero su uso prácticamente es testimonial, no se ha extendido nada su uso. En cuanto a las plagas más importantes, ¿cuál es la plaga más importante a día de hoy en el cultivo del almendro? Pues os diría que el gusano cabezudo, Carnodis tenebriones, es una plaga bastante agresiva contra plantaciones y sobre todo en secano. El adulto se alimenta de los peciolos de la hoja, de brotes, de yemas. Hacen la puesta alrededor del tronco, ese adulto hace la puesta a unos 50 centímetros alrededor del tronco en verano. La larva eclosiona de ese huevo y entra dentro de las raíces hasta alimentarse y destruirla. Y la larva es la que verdaderamente hace el daño en la plantación. Es difícil su control porque la única fase expuesta es el adulto. Como os decía, su incidencia es mucho mayor en secano. Y los insecticidas ecológicos que hay a día de hoy pues tienen muy baja efectividad. ¿Cuál sería una recomendación de manejo? Pues en primer lugar, detectarlo pronto. Cuanto antes sepamos que tenemos ese problema, pues mejor, mucho mejor. Luego, eliminar esos árboles que tengamos afectados de cabezudo, incluidas las cepas. Es decir, deberíamos de arrancar esos árboles, como podéis ver aquí en esta imagen, y destruir esa cepa. Luego, el laboreo alrededor del tronco es una práctica recomendable. ¿Por qué? Pues porque este escarabajo le gustan los terrenos donde se hace una pequeña costra en el suelo. Le gusta para hacer la puesta. Es decir, si mantenemos movida esa tierra, pues es una forma de, por así decirlo, de impedirle que no haga la puesta ahí. Y si en un momento dado no hace la puesta y nosotros pasamos y removemos esa tierra, pues podemos romper esas puestas que no hayan podido hacer.
También aplicar materia orgánica alrededor del tronco es una buena práctica, porque mejoraremos ese suelo y mejoraremos también el estado del árbol. Y disminuir la población de adultos en lo posible, pues bien sea con captura manual. Sé que es complicado la captura manual, sobre todo en fincas grandes, pero es verdad que cuanto más insectos quitemos, pues son insectos que no nos van a seguir afectando nuestra finca. Y luego el insecticida, pues es que el insecticida en ecológico a día de hoy es complicado porque su efectividad es muy baja. Yo diría que es necesario la investigación y desarrollo para encontrar un método de control efectivo. Pues pasaría por un patrón resistente o bien un insecticida que fuera eficaz. Luego, la plantación del almendro como empresa. ¿Por qué tiene que tratarse la plantación como una empresa? Porque lo primero que tiene que ser una plantación es rentable. Si una plantación no es rentable, no tiene un balance positivo, no tiene ningún sentido tener una plantación. Y la respuesta fácil de cómo obtener más beneficios es un mayor precio de venta de la almendra. Claro, pero es que eso es un factor incontrolable, es un factor que no depende del agricultor y que es un factor cíclico, que habrá años en los que tengamos un precio mayor y habrá años en los que el precio sea más bajo. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es controlar el resto de factores controlables. Pues, ¿cómo? Buscando la eficiencia y la eficacia en el manejo de la finca, buscar la rentabilidad a medio y largo plazo. Debemos de saber que habrá años en los que la rentabilidad de nuestra finca será menor y habrá otros años en los que la rentabilidad será mayor. Y buscar el óptimo económico y no el óptimo productivo, que el óptimo económico al final es producir almendra de la forma más eficiente posible económicamente hablando. Luego me gustaría acabar con el asesoramiento técnico. ¿Por qué es necesario disponer de asesoramiento técnico especializado? Pues en primer lugar, como os decía, para maximizar la rentabilidad, disminuyendo costes y aumentando la producción. Luego me gustaría decir que es que no existe una receta única. ¿Por qué? Pues porque es que cada finca es diferente, incluso cada campaña es diferente. Entonces la receta única no existe. Luego existe mucha información, en la red hay muchísima información, pero es difícil integrar esa información y adaptarla a nuestra finca. Luego, la anticipación. La anticipación es esencial, porque llegar a tiempo supone más eficacia y al final más rentabilidad. Y luego también me gustaría poner un último apunte, que para no cometer errores tontos. ¿Por qué? Pues porque dependen de una decisión errónea y son muy costosos. Yo realmente lo veo muchas veces cuando voy a fincas que han cometido un error que fácilmente hubiera sido solucionable con haber tomado la decisión correcta en su momento. Y, por ejemplo, pues errores tontos pues son un inadecuado o tardío diagnóstico de una enfermedad, una inadecuada elección varietal, un inadecuado marco de plantación, una inadecuada preparación del suelo y bueno. Y para terminar, me gustaría daros las gracias por vuestra atención. Estos son mis datos y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias.